Gracias, Presidenta. Con el permiso de la mesa, continúo la lectura. El Tribunal Pleno, el 19 de octubre en curso, aprobó con el número 109/2009 la tesis jurisprudencial que antecede México Distrito Federal a 19 de octubre de 2009. Además, la pretensión de que el tiempo máximo que puede ejercerse la titularidad de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado sea por 12 años deviene adecuada, puesto que permite que tal encomienda pública se ejerza por el término original del nombramiento, que es a razón de 6 años y que pueda ampliarse por otros 6 años, merced a la posibilidad de ratificación por un periodo igual como actualmente se establece. Sin embargo, se considera que ese precepto tendente a limitar a no más de 12 años el ejercicio del cargo en cita no debe adicionarse como un inciso C del párrafo segundo de la fracción 27ª del artículo 54 de la Constitución Político Local, sino como un párrafo noveno del artículo 79 del ordenamiento constitucional, por ser este último numeral en que se contiene el régimen general del Poder Judicial del Estado y, por ende, de sus magistraturas. Ahora bien, dado que el iniciador propuso que la norma adicional en comento aplique para la generalidad de las magistraturas, es decir, no solo para las del Tribunal Superior de Justicia del Estado, sino también para las del Tribunal de Conciliación y Arbitraje Estatal y las del Tribunal Electoral de Tlaxcala, es menester señalar que, inciso A, con relación a los tribunales de conciliación, arbitraje y electoral, ambos del Estado, no debe contenerse la disposición a incorporar en la referida fracción 27ª del artículo 54 de la Constitución Político Local, ya que esta es alusiva a la designación, evaluación y eventual ratificación de magistradas y magistrados del Tribunal Superior de Justicia. Inciso B, con relación a las magistraturas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado, no existe obstáculo para que opere la norma a adicionar, ya que en la fracción 15ª del mismo artículo 54 de la Constitución Política Local se prevé que, a semejanza de las personas titulares del Tribunal Superior de Justicia Estatal, las de aquel tribunal serán nombradas por un periodo de 6 años con posibilidad de que sean ratificadas por un lapso igual. En ese sentido, la disposición a implementar debe incorporarse mediante la adición de un párrafo específico a la indicada fracción 15ª del artículo 54 en comento, como se asienta en el proyecto de decreto que deriva de este dictamen. Inciso C, tratándose de las magistraturas del Tribunal Electoral de Tlaxcala, no se advierte necesidad de establecer que sus titulares no deben permanecer en el cargo más de 12 años, ya que en el artículo 95, párrafo 21º, apartado B, párrafo 7º de la Constitución Política del Estado, se dispone que el periodo para el que ejercerán sus funciones será a razón de 7 años, sin que se prevé la posibilidad de prorrogarlo. En tal virtud, dado que ese lapso de 7 años es inferior al de 12 señalado, es de concluirse que no es menester incorporar esa disposición. Lo anterior es así, máxime que, por cuanto hace a ese tribunal, al Congreso del Estado, no le corresponde efectuar los nombramientos de las personas titulares de las magistraturas, ni alguna atribución relacionada con el seguimiento de su desempeño o tendente a su remoción. 2. Tomando en consideración lo expuesto en el punto que antecede, es acertada la proposición de que se reforme el inciso A del párrafo segundo de la fracción 17ª del artículo 54 de la Constitución Política Estatal, señalando que la ratificación de las personas titulares de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado puede otorgarse hasta otro periodo igual, es decir, hasta por 6 años adicionales, y no necesariamente por 6 años después de concluir el nombramiento original, como actualmente se contempla. Ello es así porque, aunque en condiciones normales el límite temporal propuesto de 12 años, se cumpliría sumando el tiempo de ejercicio del cargo relativo al periodo inherente al nombramiento primeramente otorgado y el lapso de ratificación, si se otorga. Debe considerarse que, conforme al texto vigente, ese tiempo podría excederse si la persona titular de la magistratura previamente hubiera estado en ejercicio de aquella encomienda de forma provisional o interina. Así, la reforma planteada tiene la virtud de flexibilizar, en cuanto al tiempo, la facultad del Congreso Estatal para otorgar la ratificación de quienes ocupen las referidas magistraturas, de forma que se garantice que las personas no ejerzan esa función por tiempo excesivo a través de las diversas figuras por las que se puede acceder a este encargo. Ahora bien, dado que la posibilidad de ratificación se prevé por las personas titulares de las magistraturas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje en la citada fracción 15ª del artículo 54 de la Constitución Política Local, de forma similar en cuanto a la duración de la misma a la de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, debe aplicarse idéntica reforma al correspondiente párrafo de tal fracción normativa. Inciso C, la propuesta para prever en la Constitución Política del Estado el derecho de un haber de retiro a favor de las personas que ejerzan la titularidad de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia, del Tribunal de Conciliación y Arbitraje y del Tribunal Electoral, todos del Estado, es procedente. Lo anterior es así porque la figura del haber
de retiro está prevista en el artículo 94, párrafo 14 de la Constitución Política Federal, a favor de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como una prestación a otorgárselas a la conclusión, vencimiento del periodo de 15 años por el que son designados para ejercer el cargo. En ese orden de ideas, jurisprudencialmente, se ha interpretado que, por extensión, el haber de retiro les es aplicable a quienes hayan ejercido la titularidad de las magistraturas de los poderes judiciales de las entidades federativas y que tal figura constituye parte de las garantías contenidas en el artículo 116, fracción tercera de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, para que tales poderes judiciales locales sean verdaderamente independientes en su actuar y, por ende, en la emisión de sus resoluciones. Tratándose de Tlaxcala en la práctica y dado que todo lo relativo a la designación, evaluación del desempeño y eventual ratificación de las magistradas y de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado le corresponde al Congreso local, en atención a lo dispuesto en la fracción que nos ocupa del artículo 54 de la Constitución Política Local, también ha sido el Poder Legislativo Estatal el ente que se ha ocupado de resolver lo relativo al otorgamiento de los saberes de retiro de las personas titulares de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado. En la actualidad, el Congreso del Estado tiene el deber de legislar para normar todo lo relativo al haber de retiro de las magistraturas locales en virtud de la ejecutoria dictada por el primer Tribunal Colegiado del 28º Circuito en el juicio de amparo en revisión radicado en el TOCA número 361/2022, interpuesto por Felipe Naval Lemus en contra de la sentencia dictada por el Juzgado Primero de Distrito en el Estado el día 9 de mayo de la anualidad que transcurre en el ejercicio de amparo en lo principal, radicado en el expediente número 1171/2021 de los de ese juzgado federal. En consecuencia, es procedente prever en la Constitución Política Local el derecho al haber de retiro, tratándose de las personas titulares de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado. Esta comisión legislativa comparte el criterio del diputado Miguel Ángel Caballero Yanca en cuanto a que el derecho del haber de retiro de las magistradas y de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia del Estado deben entenderse como extensivo a los de las magistraturas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje Estatal y los del Tribunal Electoral de Tlaxcala, puesto que esos también desempeñan funciones formal y materialmente jurisdiccionales, de modo que son en todo equiparables. No obstante lo anterior, se estima que la previsión de ese derecho al haber de retiro no debe asentarse mediante la adición de un párrafo a la mencionada fracción 27ª del artículo 54 de la Constitución Política Local, ya que esa porción normativa es relativa, como se ha dicho, a las atribuciones del Poder Legislativo de esta entidad federativa para designar, evaluar el desempeño y resolver respecto a la ratificación o no de las magistradas y de los magistrados del Tribunal Superior de Justicia exclusivamente, mientras que la facultad de determinar con relación a los saberes de retiro debe estimarse diversa, amén de que allí no deben comprenderse atribuciones del Congreso Estatal con relación a entes de distintos al Poder Judicial del Estado por pulcritud en el diseño constitucional. Por ende, se propone que la previsión del derecho al haber de retiro a favor de quienes sean titulares de las magistraturas del Tribunal Superior de Justicia del Estado se incorpore adicionando un párrafo 10º al artículo 79 de la Constitución Política del Estado, la misma disposición tocante a quienes ostentan la titularidad de las magistraturas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje por medio de la adición de un párrafo a la fracción 15ª del numeral 54 del mismo ordenamiento constitucional estatal. Y en cuanto a las magistradas y magistrados del Tribunal Electoral de Tlaxcala, este precepto se incluya adicionando párrafo 8º al apartado B del párrafo 21º del artículo 95 de la Constitución Política Local, todo ello conforme se asienta en el proyecto de decreto que se presenta al final de este dictamen. Además, en cada uno de los párrafos a adicionar, acorde a lo expuesto en el párrafo anterior, debe matizarse como se hizo en la Constitución Política Federal, tratándose de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que el derecho al haber de retiro surgirá a la conclusión del periodo para el que los servidores públicos respectivos hayan sido designados. Por ende, se sugiere que se señale que el haber de retiro podrá otorgarse a quien se haya desempeñado como magistrada o como magistrado del Tribunal Superior de Justicia o del Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ambos del Estado, durante un mínimo de 6 años ininterrumpidos, pues ese es el tiempo de duración del periodo original de funciones de una magistratura en cualquiera de sus órganos materialmente jurisdiccionales. En cambio, tratándose del Tribunal Electoral del Tlaxcala, el derecho al haber de retiro debe actualizarse hasta que se cumpla el periodo de la designación, es decir, 7 años, aplicando la misma regla. Lo anterior debe complementarse con el correspondiente establecimiento de la correlativa atribución del Congreso local para determinar respecto al otorgamiento de los saberes de retiro a favor de quienes se hayan desempeñado como titulares de las magistraturas de los 3 tribunales locales que se vienen indicando, para lo cual se propone la adición de una fracción
62, recorriéndose en su orden el contenido del actual al artículo 54 de la Constitución Política del Estado. Finalmente, la suscrita comisión estima que es pertinente formular aclaración en el sentido de que los haberes de retiro que se otorguen deberán pagarse a cargo de los presupuestos del Poder Público o del ente al que estuviera adscrita la persona a la que se le conceda al concluir su encargo, pues ello será necesario a fin de brindar certeza. Para tal fin, se propone adicionar un artículo 101 bis de la Constitución Política Local. En ese sentido, será menester precisar que en el procedimiento que se implemente para determinar el haber de retiro a otorgar, debe tomarse en consideración la disponibilidad presupuestaria y una proyección de esta por el tiempo que dicho haber deba pagarse, todo ello con la finalidad de garantizar que el pago de los haberes de retiro se dé en un contexto de viabilidad financiera de las entidades a cuyo cargo se concedan, pues tal cuidado permitirá tomar medidas que conlleven a ese propósito. Séptima, la proposición para reformar la fracción primera del párrafo cuarto del artículo 67 de la Constitución Política del Estado en cuanto a reducir de 7 a 3 años el tiempo de residencia en el Estado que debe cumplirse por parte de quien sea designado titular de la Secretaría de Gobierno del Estado es acertada. Lo anterior es así porque se estima que la exigencia de 7 años de residencia previa en el Estado para estar en aptitud de ser titular de la Secretaría de Gobierno Estatal deviene excesiva e injustificada, ya que las circunstancias geográficas, demográficas, de comunicaciones y demás índole sociológico y político de Tlaxcala permiten establecer que esta entidad federativa puede conocerse y recorrerse, establecer relaciones de diversas índoles con su población y vinculación con sus instituciones en un tiempo relativamente breve, por lo que es de concluirse que un tiempo prudente de residencia en el Estado pueda estar en condiciones de ser secretario de Gobierno a esa razón de 3 años previos a la designación, como se plantea en la iniciativa. Ahora bien, la comisión dictaminadora comparte los argumentos del diputado iniciador en lo relativo a la igualdad sustantiva que las personas deben tener para acceder a los cargos públicos, en este caso por designación, lo cual no debe verse mermada por razones de nacionalidad u origen, amén de que jurisprudencialmente se ha establecido que en la legislación de las entidades federativas no es dable exigir como requisito la nacionalidad mexicana por ser un elemento que concierne específicamente al ámbito federal. Así, lo adecuado será retirar el requisito relativo a la nacionalidad mexicana por nacimiento para la designación del titular de la Secretaría de Gobierno del Estado. Octavo, la propuesta para derogar la fracción 17ª del artículo 70 de la Constitución Política del Estado a fin de suprimir la facultad de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado para conceder indulto es procedente. Ello es así porque son ciertas las razones expuestas por el iniciador en cuanto a que el advenimiento del sistema procesal penal de corte acusatorio y adversarial en vigor ha generado un nuevo régimen en cuanto al indulto que hace inviable su conservación por parte del Poder Ejecutivo. En ese sentido, efectivamente, debe privilegiarse que sea el Poder Judicial el ente que determine todo lo relativo a la ejecución de sus sentencias. En ese sentido, dado que la figura del indulto como potestad de la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado no se halla sujeta al cumplimiento de requisitos o circunstancias que garanticen su uso adecuado, ciertamente es preferible suprimirla, garantizando que no se haga mal uso de esa atribución. Noveno, los planteamientos para adicionar un capítulo cuarto denominado del Tribunal de Justicia Administrativa al título octavo y artículo 97 bis, así como para derogar el artículo 84 bis y el párrafo sexto del artículo 85, todos de la Constitución Política del Estado son procedentes. En efecto, las medidas legislativas de referencia tienen por objeto ubicar adecuadamente a la regulación constitucional del Tribunal de Justicia Administrativa. Ello es necesario puesto que originalmente se creó al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado como un órgano de Poder Judicial del Estado, por lo que su previsión se asentó en el artículo 84 bis de la Constitución Política Local, que constitutivo del capítulo segundo del título cuarto denominado del Poder Judicial, en el aludido texto constitucional. Anteriormente se reformó dicho numeral 84 bis a través del decreto publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado el día 30 de junio del año 2021, otorgándole al mencionado tribunal autonomía, personalidad jurídica y patrimonio propio, como debió ser desde un principio para ajustar su naturaleza a lo dispuesto en el artículo 113 de la Constitución Política Federal y a la Ley General de Responsabilidades Administrativas. Sin embargo, como es de verse, esa reforma conservó el establecimiento de aquella disposición que da fundamento constitucional a nivel local al Tribunal de Mérito en el artículo 84 bis de la Constitución Política del Estado y por ende dentro del título normativo inherente al Poder Judicial del Estado. Siendo así, es necesario ahora reubicar las disposiciones correspondientes al Tribunal de Justicia Administrativa del Estado para colocarlas en el título octavo, que es concerniente a los órganos autónomos mediante la adición del capítulo propuesto.
Por supuesto, ello implica la necesidad de derogar el artículo 84 bis y que su texto vigente dé materia al diverso 97 bis adicional. Asimismo, dada la autonomía que le asiste al citado Tribunal de Justicia Administrativa y su previa separación del Poder Judicial del Estado, debe derogarse el párrafo sexto del artículo 85 de la Constitución Política Local, en el que la administración, vigilancia y disciplina en el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado corresponderán a una comisión del Consejo de la Judicatura, pues evidentemente ello ya no es correspondiente a la regulación actual de ese ente. En atención a todo lo anteriormente expuesto, la Comisión Dictaminadora se permite someter a la consideración de esta Honorable Asamblea Legislativa el siguiente proyecto de decreto. Artículo único, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 1, 45, 47, 48 y 120, párrafo primero de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, 2, párrafo primero, 3, párrafo primero, 5, fracción primera, 9, fracción segunda y 10, apartado A, fracción primera de la Ley Orgánica del Poder Legislativo del Estado de Tlaxcala, se reforman el párrafo segundo del artículo 44, la fracción 15ª, los incisos E y F de la fracción 17ª y las fracciones 27ª y 61ª del artículo 54, la fracción primera del párrafo cuarto del artículo 67, el artículo 70 y el párrafo primero del artículo 85. Se adiciona un inciso G a la fracción 17ª y una fracción 62ª, recorriéndose el actual al artículo 54, un párrafo noveno y un párrafo décimo al artículo 79, un párrafo octavo al apartado B del párrafo 21º del artículo 95, un capítulo cuarto denominado del Tribunal de Justicia Administrativa al título octavo, un artículo 97 bis y un artículo 101 bis, y se derogan la fracción 17ª del artículo 70, el capítulo segundo denominado del Tribunal de Justicia Administrativa, del título sexto, el artículo 84 bis y el párrafo sexto del artículo 85, todos de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de Tlaxcala, para quedar como sigue. Artículo 44. Dentro de los primeros 5 días del mes de diciembre de cada año, la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado presentará ante el Congreso local por escrito, de manera impresa y en formato digital, el informe anual sobre la situación que guardan los diversos ramos de la Administración Pública Estatal. En el año en que cambie la titularidad del Poder Ejecutivo, la gobernadora o el gobernador saliente presentará el informe en los primeros 5 días del mes de agosto y la gobernadora o el gobernador entrante lo hará en los primeros 5 días del mes de diciembre. En ambos casos, el informe se referirá solo al lapso intraanual que corresponda. Artículo 54. De la fracción primera a la 14ª queda igual, 15ª. Expedir leyes que regulen las relaciones de trabajo entre los poderes del Estado, los municipios, organismos autónomos y los organismos paraestatales con sus trabajadores, con base en lo dispuesto por los artículos 115 y 123 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como las relativas al sistema de seguridad social de que deban gozar estos. Para tal efecto, se creará un Tribunal de Conciliación y Arbitraje con autonomía técnica para emitir sus resoluciones y patrimonio propio, dotado de plena jurisdicción para conocer de los conflictos individuales y colectivos de carácter laboral y de seguridad social, integrado con 3 magistraturas, un magistrado o magistrada que designe la organización sindical de los trabajadores de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos, es decir, el que tenga la mayoría de las personas servidoras públicas agremiadas, un magistrado o magistrada que se nombre por los poderes públicos, municipios o ayuntamientos y un magistrado o magistrada tercer árbitro que fungirá como presidente y que se designe por la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado. La persona titular de la magistratura que ocupe la presidencia del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado deberá cumplir con los requisitos exigibles para ser nombrado magistrado del Tribunal Superior de Justicia del Estado, pero además contar con experiencia profesional en materia de derecho laboral. El procedimiento para la designación de la persona titular de la magistratura representante patronal de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos será el siguiente. Inciso A, quien ostente la titularidad del Poder Ejecutivo pondrá una terna a consideración de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos, acompañando los documentos necesarios para acreditar que quienes integren la terna cumplan con los requisitos establecidos en el artículo 90 de la Ley Laboral de los Servidores Públicos del Estado de Tlaxcala y sus municipios. B. En el improrrogable término de 3 días hábiles contados a partir de la fecha de recepción de la terna, los poderes públicos, municipios o ayuntamientos procederán a la elección de la persona titular de la magistratura.
Inciso C, en caso de que los representantes no efectúan la designación en el término señalado en el inciso que antecede, fungirá como titular de la magistratura, representante patronal de los poderes públicos, municipios o ayuntamientos la persona que nombre la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado. Inciso D, si los representantes rechazaran la terna dentro del término concedido para resolver, la persona titular del Poder Ejecutivo remitirá una segunda terna y se repetirá el procedimiento por única ocasión. En tal virtud, si los representantes de los poderes, municipios o ayuntamientos no hicieran la designación en el término respectivo o nuevamente rechazaran la terna, la persona titular del Poder Ejecutivo del Estado efectuará el nombramiento. Las designaciones a que se refiere esta fracción se harán antes del 15 de diciembre del año anterior a su entrada en funciones. Los magistrados del Tribunal de Conciliación y Arbitraje durarán en su encargo 6 años y podrán ser ratificados hasta por un periodo igual. Las personas que ocupen la titularidad de las magistraturas del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado no ejercerán ese cargo por más de 12 años. Al finalizar su encargo, quienes hayan ejercido el cargo de titular de alguna magistratura del Tribunal de Conciliación y Arbitraje del Estado durante por lo menos 6 años ininterrumpidos tendrán derecho a un haber de retiro y no podrá ejercer actos de representación legal o litigio en aquellos temas relacionados con la función que haya desempeñado. Del artículo 15 bis al 16 queda igual, 17 del inciso A al inciso D queda igual, inciso E, evaluar el desempeño del órgano de fiscalización superior, para lo cual recibirá y sancionará el programa operativo anual, así como un informe trimestral sobre la evolución de los trabajos de fiscalización. Inciso F, expedir la ley que regule la organización y facultades del órgano de fiscalización superior. E, inciso G, designar por el voto de las 2/3 partes de los integrantes del Congreso a la persona titular de la Contraloría Interna del órgano de fiscalización superior a propuesta de la Junta de Coordinación y Concertación Política. Presidenta, solicito se me apoye con la lectura.